Buenas tardes. Ahorita se va a resolver el último problema de aplicación para máximos y mínimos de las derivadas, en donde nos menciona el siguiente problema. Los costos fijos de una empresa son de 1.200 y los costos variables son de $2 por unidad. Si la ecuación de demanda está dada por P es igual a 100x elevado a la menos un medio, donde x es igual al número de unidades producidas. La pregunta es, ¿cuántas unidades deben producirse y venderse para tener una utilidad máxima? Entonces aquí hay que tomar bastante en cuenta que nos dice nos da los costos fijos, que es de 1.200, y los costos variables, que nos da de 2 por unidad, que quiere decir por x, porque x decía que representaba las unidades. Ahora, para poder sacar la utilidad, recordemos que es igual al ingreso menos los costos totales. Para sacar los costos totales es la siguiente fórmula, que es los costos fijos más los costos variables. En este caso ya tenemos los costos variables y los costos fijos y los costos variables. Entonces, vamos solamente ya a unir para tener los costos, que sería los costos fijos 1.200 más los costos variables, que sería 2x. Esta sería mi ecuación de costo total. Ahora, para el ingreso, recordemos que el ingreso está dado por la siguiente fórmula, que es P por X, o sea, por las unidades, precio por cantidad. Entonces, en este caso nos está dando la ecuación de demanda, en donde ya nos da P. Entonces solamente reemplazamos, que sería 100x elevado a la menos un medio, y todo eso multiplicado por x. En este caso, ahí recién entregamos el ingreso, pero me pide que utilice la utilidad máxima, entonces toca derivar tanto una ecuación como la otra ecuación del ingreso y el costo total para obtener la utilidad, en ese caso la utilidad marginal, para ver dónde existe un máximo, valga la redundancia, en dicha unidad. Entonces vamos a derivar el costo total. La derivación del costo total es, bueno, 1.200 es 0, porque la derivada de una constante siempre va a ser 0, más 2 por 1. Entonces aquí la derivada del costo total va a ser igual a 2. Ahora, la derivada del ingreso, como vemos, la derivada del ingreso es la regla de la multiplicación, en donde, como les vuelvo a hacer recuento, es la derivada de la primera por la segunda más la primera por la derivada de la segunda. Entonces aplicamos esta fórmula y realizaríamos la derivación del ingreso, en donde la derivada de esto, este igual es una multiplicación, por lo cual debemos aplicar tanto para adentro como para afuera. Entonces la derivada de este de aquí por el siguiente más 100 por x a la menos un medio, y la derivada de esta de acá, que me va a dar 1. Entonces la derivada de esta de acá, la primera se me va a hacer 0, entonces la segunda me va a quedar, lo podemos hacer a un lado para no confundirnos, entonces sería 100x a la menos un medio. Entonces la derivada de esto, al principio me va a dar 0. ¿Por qué? Porque la derivada de esto, de una constante, va a ser 0, entonces me va a eliminar, más 100, y por la derivada de lo que está acá, entonces baja el menos un medio, y sería x
y el menos 1/2 se le resta el menos 1. Entonces sería menos 3/2. Ya, este con este se va y me va a quedar igual a menos 50x a la menos 3/2. Entonces en la parte de acá me quedaría, ¿cómo es la derivada de esto? Menos 50x a la menos 3/2 que multiplica x, y eso más 100x elevado a la menos 1/2. Ya. Entonces aquí podríamos dejarle así o sacar factor común. Menos 50. Se suman los exponentes x por x, multiplico. Entonces sería menos 3 más 1 me va a dar menos 1/2, igual. Entonces sería aquí x menos 1/2 más 100 de x menos 1/2. Entonces sacamos de aquí factor común. Si es que deseamos o lo dejamos así, que sería menos, pero el factor común sería x a la menos 1/2 de menos 50 y más 100. Entonces este sería la derivación del ingreso. Ahora la utilidad. La utilidad marginal en este caso ya la tendríamos, solo unimos lo que nos salió del costo y del ingreso. Entonces el ingreso nos quedó x a la menos 1/2 que multiplica a menos 50 más 100, y todo esto he restado el menos 2 que me pide ya de la ecuación. Entonces también lo que podríamos hacer, como volverlo a lo que era, que sería la utilidad marginal es igual a menos 50 x a la menos 1/2 más 100 elevado a x a la menos 1/2 menos 2. Entonces se puede ir este con este y me va a quedar la utilidad marginal a 50x menos 1/2 menos 2. Ahora, eso tenemos como la utilidad marginal. Ahora lo que debemos hacer para encontrar, como ya les había dicho de la primera derivada, para encontrar dónde se maximiza o se minimiza, se iguala a lo que derivamos a 0. Entonces, al igualar a 0, el 50x menos 1/2 menos 2, y eso igual a 0. Este, como está restando, al otro lado pasa a sumar. Me queda 2. Este, como está multiplicando, al otro lado pasa a dividir. Me queda 2 sobre 50. Este con este se puede ir. Entonces me va a quedar 1 sobre 25. En este caso, en este caso elevo a la 2, a la 2, se va, me queda x a la menos 1, esto es igual a unos, otra vez volvería, 1 sobre 50, 1 sobre 100, sobre 625. Entonces aquí sería igual a 1 sobre x, esto es igual a 1 sobre 625. Entonces pasamos al otro lado este multiplicar, que nos queda 625 es igual a x. Entonces sería que x es igual a 625 unidades producidas. Ese sería, pero nuestro valor crítico. Ahora, para ver si existe un máximo, ese sería el valor para ponerle en la tabla. Entonces hacemos la tabla
que sería menos infinito, 625 y más infinito. Entonces aquí tenemos solamente este como factor, la derivada de s y la función. Entonces sería 50x a la menos 1/2 menos 2, la derivada de la utilidad y la utilidad. Entonces en este caso tendríamos 50, un número antes, por ejemplo 100, que multiplica a menos 1/2. Todo eso menos 2. Entonces me va a dar aquí me va a dar positivo. Aquí me va a dar positivo y aquí negativo, entonces va a haber más, menos, más, menos. Entonces quiere decir que sí va a existir un máximo en 625. En 600, cuando se producen 625 unidades. Bueno, este ejercicio fue sacado del libro de cálculo diferencial y matemáticas aplicadas a la administración y ciencia social de Aurora Galván. Gracias.